Smile and Learn. ¡Hola! Bienvenidos al mundo de los cuentos. ¿Os gusta leer? A mí me encanta. Para comenzar, debemos saber que un cuento es una narración corta y sencilla, que leemos para entretenernos, desarrollar nuestra imaginación y aprender. Son historias ficticias, es decir, imaginarias, aunque también pueden inspirarse en hechos reales. Los cuentos tienen 4 elementos principales: los personajes, el espacio, el argumento y el tema. Vamos a explorarlos juntos. Personajes. Cuando leemos un cuento, conocemos a los personajes. Ellos realizan las acciones de la historia. Los protagonistas o personajes principales son los más importantes del cuento, y los personajes secundarios tienen menor importancia, pero también ayudan al desarrollo de la historia. ¿Cuál es el protagonista del cuento que más os gusta? ¿Existen en él personajes secundarios? ¡Continuemos! Espacio. La historia de un cuento se desarrolla en un espacio específico. Es el lugar donde sucede la historia. El lugar es mucho más importante de lo que parece para el desarrollo de la historia. No es lo mismo que los protagonistas estén en una isla desierta, en una peligrosa selva o en una casa encantada. ¡Buh! ¡Qué miedo! Argumento. También debemos saber que todos los hechos que suceden en orden en el cuento son conocidos como argumento. Todas las acciones importantes de la historia forman parte del argumento del cuento. Intentad recordar un resumen en orden cronológico de vuestro cuento favorito. Ese resumen sería el argumento del cuento. Tema. Finalmente, todos los cuentos tratan sobre algún tema, como por ejemplo, el amor, la amistad o el miedo. Los cuentos nos invitan a reflexionar y suelen transmitirnos algún mensaje importante. Muchas veces no solo nos divertimos, sino que también podemos aprender de ellos. El tema de mi cuento favorito es la importancia de la familia. ¡Me encanta! Muy bien. Ahora pensemos en la organización de un cuento. En general, el cuento tiene 3 partes muy importantes: la introducción, el nudo y el desenlace. Introducción. Primero, la introducción. Este es el punto de partida de la historia. Aquí conocemos a los personajes y también se nos presenta el espacio. Nudo. En segundo lugar, tenemos el nudo de la historia. Aquí, por lo general, el protagonista se enfrenta a algún conflicto que rompe la tranquilidad inicial de la historia. No hay cuento interesante sin un problema que resolver, ¿verdad? Desenlace. Para finalizar, está el desenlace. En esta parte se relata cómo acaba la historia y se descubre si el personaje ha resuelto el conflicto o no. Los cuentos son entretenidos y nos dan la posibilidad de descubrir historias emocionantes leyéndolos. Os animo a que vayáis a la biblioteca o a una librería y busquéis un libro que os llame la atención. Tenéis muchas aventuras por descubrir. La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? Imagina todo lo que puedes llegar a aprender. Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes.